Hola a todos, bendiciones, bienvenido al pastor, a la iglesia, que ya lo estábamos extrañando. Bueno, un privilegio una vez más poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Tengo algunos papeles porque no me quiero olvidar de nada ahora. Bueno, hoy he traído para compartir un texto de la palabra muy conocido que se encuentra en Juan 20. Podemos irlo buscando. Y mientras preparaba esta reflexión, descubrí muchas cosas, ¿no? Seguro que si ustedes lo leen van a ir descubriendo muchas más, pero quería compartirlo, ¿no? Descubrí la reacción que podemos tener cada uno de nosotros en la misma situación que podamos vivir, cada uno diferente. Me pregunté si le creo a Dios. Otro de los puntos era cómo le veo a Él. ¿Le veo realmente como Él es o le veo como yo quiero verlo? Otra cosa era qué valentía tenemos ante las situaciones difíciles que a veces nos toca vivir. ¿Qué hago yo con ese regalo tan grande que Dios ha puesto en mis manos? Una vez más vi el amor revelado de Dios para la iglesia, para cada uno de nosotros. Dios me recordó que me conoce y yo me pregunté, ¿le conozco? Y ahí pude ver las marcas de Jesús. Entonces yo buscaba un título para esta reflexión y la verdad que no sabía qué título. Sí sabía por dónde llevarlo, pero no sabía qué título poner. Y cuando yo vi eso, dije, esta reflexión se va a llamar Sus marcas en mí. Y ese es el título que le he puesto. Vamos a orar y luego vamos a leer su palabra. Padre amado, te damos gracias, Señor, una vez más por darnos la oportunidad de poder estar en tu casa, Señor. Gracias por cada uno de lo que hemos podido llegar hasta aquí y aquellos que no han podido, Señor. Tú conoces cada situación, te pedimos que tú estés con ellos, Señor. Gracias, Padre, porque como hemos cantado, señores, tú eres nuestro deleite, Señor. Gracias por estar en nuestras vidas, por ayudarnos en todas las cosas. Y hoy quiero, Señor, que tú puedas usarme para poder compartir, Señor, lo que tú primero me has hablado a mí, Señor. Que yo pueda compartirlo de la manera más sencilla, Señor, pero que tú guíes todas las cosas, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer del verso 1 al 11. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y vio a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro.
Amén. Bueno, este es un texto muy conocido, ¿verdad? Donde los otros evangelios también lo muestran, pero con otro enfoque. Pero yo quería hoy quedarme en este evangelio, en el evangelio de San Juan. Entonces, aquí vemos una escena donde podemos ver una mañana muy oscura, donde vemos una mujer que llega primero al sepulcro, vemos una tumba vacía, vemos dos discípulos que entran en escena y una noticias, entre comillas, inesperada para ellos, que es: se han llevado al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Esto me muestra, por un lado, que a veces nosotros corremos deprisa hacia esa tumba, pero que no entramos, como Juan. A veces sí llegamos, entramos, nos internamos, pero muchas veces solo para buscar pruebas de ese Cristo que ha resucitado. Mientras que otros, como María Magdalena, se van quedando atrás, haciendo sentido de todo lo que les ha pasado vivir o de todo lo que están viviendo. Eso me muestra por un lado. Pero por otro lado, yo veía que estos discípulos corrían riesgos también al exponerse no solo a las autoridades judías, religiosas, sino también al gobierno. Si nosotros recordamos, cuando Cristo es crucificado, ellos se separan y el Señor queda solo. Yo reflexionaba, pero también pensaba, bueno, pero en su interior yo creo que ellos eran sinceros, y es verdad que a lo mejor la curiosidad les pudo más, pero ellos deseaban saber y ver dónde habían puesto a su maestro. No solo estaban viviendo una situación externa difícil, sino también interna, porque estaban solos. Esas ansias de ver les hicieron salir del lugar donde ellos estaban, porque ellos estaban todos juntos como en un lugar aparte por todo lo que se estaba viviendo, ¿no? Como escondidos, ahí estaban. Hoy nosotros no estamos solos, ¿no? Dios está en nosotros y está con nosotros. Este es un mensaje para nosotros, es un mensaje para aquellos que a lo mejor se sienten solos o están solos, y es una invitación. Yo sé que a lo mejor aquí no hay nadie que escuche por primera vez, pero a lo mejor sí alguien puede escuchar este mensaje. Y yo quiero también que veas y que conozcas a un Cristo que no solo murió por amor a ti, sino que resucitó, que dejó una tumba vacía y que nos ha dejado el regalo más grande que nadie pueda darte jamás, que es la vida eterna y una vida abundante en Él. Este mensaje también como iglesia nos tiene que brindar la valentía para poder enfrentar las situaciones difíciles que la vida nos ponga. Y me preguntaba, ¿por qué no salimos de nuestro escondite? ¿Por qué no salimos de nuestro aposento alto? ¿Por qué no salimos de nuestra zona de confort? Bueno, como queramos llamarlo. ¿Por qué a veces no salimos y estamos ahí, como escondidos, como estos discípulos, ¿no? Y yo preparaba este mensaje, ya cuando Pedro compartió el domingo yo ya lo tenía preparado. Y fue para mí una confirmación, porque el mensaje que dio Pedro el domingo hablaba de que si nosotros realmente conocíamos a Jesús. Y yo tenía otra palabra para traer. Y el Señor me fue guiando a esta. Porque yo creo, iglesia, que es necesario, como compartía Pedro, que nosotros podamos conocer a Cristo realmente y saber quién es Él. Mira, anoche estaba en casa, quiero hacer un paréntesis y compartirles algo. Y a mí me gusta ahora que puedo, porque antes no podía, quedarme hasta tarde por la noche. Luego que van todos a dormir, yo me quedo un rato con el Señor y justo que voy a apagar la tele, empieza un programa.
Y me pareció interesante y dije, bueno, un ratito voy a mirar el programa a ver de qué se trata. El programa trataba del suicidio infanto-juvenil, ¿vale? Yo me quedé, la verdad, de piedra con las estadísticas y viendo cuántos niños entre 12 y jóvenes entre 29 años se quitan la vida, ¿no? Hoy en día es la mayor causa de muerte en España. Está por encima de los accidentes de tránsito. Daba la cantidad de jóvenes y yo me quedé así porque la verdad, perdón por mi ignorancia, pero yo no sabía que esto pasaba y tanto. Y luego de eso vi las familias, ¿no? No solo aquellos que han perdido un hijo, sino cualquier familiar. Y esa mochila con la que tienen que cargar durante toda la vida, porque aunque vayan a un psicólogo y les hagan ver que ellos no fueron culpables, yo creo que en el fondo ellos pensarán qué hice mal, o por qué no hice esto, por qué no hice lo otro. Y yo decía, bueno, de piedra me quedé. No pude seguir mirando el programa, apagué la tele y me fui. Me fui a orar y a pedir perdón. Señor, le dije 1000 veces perdón. ¿Tú sabes cómo me veía yo? Mira, yo me veía así. ¿Tú sabes lo que yo estoy haciendo? Me estoy mirando el ombligo. Literalmente yo me vi así. Y le dije, perdón, Señor, perdón, 1000 veces perdón, por no hacer nada. No solo por este tema, sino por tantos temas y por tanta gente que hay ahí afuera, o gente que tenemos a nuestro alrededor que están pasando por situaciones difíciles. Y dije, perdón por la iglesia, porque yo soy parte de la iglesia. Y bueno, quería un poco compartirlo para que también pudiéramos reflexionar y saber de que no es solo ese tema, hay muchos temas, pero bueno, eso fue lo que me tocó ver y escuchar anoche, ¿no? Dice el verso 5 que Juan no entró al sepulcro. Pero luego, si nosotros seguimos leyendo en el verso 8, dice que él entró, vio y creyó. Y en el 9 nos dice que aún no habían entendido la Escritura. No habían entendido que era necesario que Cristo muriera y que resucitara. Y me llama la atención porque el verso 10 dice que ellos cuando descubrieron y se dieron cuenta de eso, ¿qué hicieron? Fueron a los suyos. Ellos no se quedaron con eso que habían recibido, con esa revelación, con el entender, con el ver que Dios había resucitado. Ellos se fueron a los suyos y compartieron lo que tenían. Y yo pensaba en nosotros, iglesia, en el regalo que Dios nos ha dado. ¿Nosotros vamos a los nuestros? ¿Nosotros compartimos lo que realmente Dios nos ha dado o lo tenemos así escondido y estamos ahí para nosotros y para nosotros? Vamos a leer 3 versículos más, 14, 15 y 16. Dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Vemos a una mujer sumergida en el dolor. Antes de estos versículos que yo he leído,
Esta mujer tiene un diálogo con los dos ángeles y los ángeles le preguntan que por qué llora. Y como decía, una mujer sumergida en el dolor, con unas lágrimas que no le dejan ver, pero no es que no vea porque la mañana está oscura. No ve porque ella está metida en su dolor, en su problema, en lo que está viviendo ella. Jesús, dice la palabra, está a su lado, pero ella no le conoce. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que nubla nuestros ojos? Cada uno sabe, ¿no? Los problemas económicos, un problema familiar, una enfermedad, un vicio, una dependencia a algo, un desastre natural que podemos vivir, la pandemia que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué es eso que a nosotros nos deja ahí atemorizados o sin creer realmente y sin ver realmente que Dios está a nuestro lado? Tenemos, iglesia, que ver, tenemos que creer, tenemos que entender que Dios puede y quiere manifestar esa vida abundante en nosotros. Dice el 14, se volvió y no le conoció. Y yo pensaba, ¿cuántos se vuelven a Cristo y no le conocen? El 15 dice que María Magdalena lo confunde con el hortelano, pero no es porque Cristo se presentó como un hortelano. Él se presentó como Jesús. Ella lo vio así. Y es verdad que nosotros podemos decir, bueno, sí, pero también podemos ver a Cristo reflejado en el hortelano, sí, claro. Podemos verlo porque así como ese hortelano cuidaba del huerto, Cristo cuida de nosotros. Podemos verlo porque yo creo que Cristo se manifestó con la misma sencillez que lo hacía siempre y hablaba de amigo a amigo y en las condiciones cotidianas de la vida terrenal. Pero iglesia, Cristo es mucho más que un hortelano. Dice el verso 16, María. Eso fue suficiente para que esta mujer se diera la vuelta. Dice, volviéndose ella. Estaba de espaldas a Jesús. ¿Cómo lo iba a ver y cómo lo iba a conocer si estaba de espaldas? Dios nos conoce. Dios sabe dónde estamos, no solo en un lugar físico, sino espiritual, emocional, intelectual, lo que tú quieras. Y tú me puedes decir, bueno, sí, ya lo sabemos. A eso ya todo el mundo lo sabe. Sí, todo el mundo lo sabe. Pero ¿lo entendemos? ¿Entendemos que Dios nos conoce? ¿Entendemos que el Evangelio no es solo teoría? ¿Que el Evangelio también es práctica? ¿Eso lo entendemos? El Evangelio es práctica desde que abro mis ojos por la mañana hasta que me acuesto. Todo lo que Dios me enseña, todo lo que yo recibo a través de mis hermanos, un domingo, un jueves, eso lo debemos aplicar a nuestra vida. Y a veces nos cuesta, y yo soy la primera. Yo tengo que ver, tengo que creer, tengo que entender como Juan. ¿Qué tengo que ver? Tengo que ver que Dios está conmigo. ¿Qué tengo que creer? Tengo que creerle a Él. ¿Y qué tengo que entender? Que Dios es suficiente. Yo no necesito más nada que Dios. Mira, cuando yo leía, me transportaba hacia ese lugar, ¿no?, donde Cristo fue crucificado y yo pensaba que mientras Él extendía sus brazos para que esos soldados clavaran sus clavos ahí en sus manos, yo decía, Señor, mi nombre y el nombre de cada uno de los que estamos aquí, de los que no están, de sus hijos, no solo de Malgrá, sino de su iglesia, estaba ahí grabado. Y yo dije, Señor, qué manera más bonita de decirnos cuánto nos amas, ¿no?
Y es como que Dios te dice, ¿tú crees que yo me puedo olvidar de ti? De ninguna manera. Esto es lo mucho que me importas. Por eso las marcas están en Él, para recordarnos cuánto nos ama. Mira, Jesús fue odiado, pero Él oró por la gente. Fue acusado injustamente, pero Él siguió mostrando las obras limpias que el Padre le dictaba. Dudaron de Él, pero Él siguió firme en su identidad, porque Él sabía de dónde venía y a dónde iba. Recibió menosprecio, pero Él mostró su misericordia. Fue despojado de su propia vida para ganar a otros, sincero, internamente y externamente, íntegro, a favor del prójimo, sin doblez y innegociable con la verdad celestial. Estas son las marcas de mi Cristo y de mi Maestro. Y estas son las marcas que nosotros debemos llevar. Las marcas de Cristo. Y bueno, voy a ir terminando y decirte y decirme que si somos como Juan, que hemos llegado a la tumba, que entremos y que no nos quedemos ahí solo mirando. Que si somos como Pedro, que hemos llegado y hemos entrado, pero no solo a buscar pruebas, no solo quiero ver para creer, porque el Evangelio es al revés, tenemos que creer para luego ver. Y si estás como María Magdalena, que te has quedado atrás o te has quedado ahí estancada, haciendo sentido de todo lo que estás viviendo, lo que estás pasando, que puedas entender que Cristo está a tu lado. Es hora, Iglesia, de llevar sus marcas, pero para llevar sus marcas tenemos que ser sus discípulos. Y un discípulo es aquel que aprende de su maestro. Y Jesús fue modelo de todo lo que él enseñó. La gente le llamaba maestro, 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 y yo me imagino, ¿no?, atrás de Jesús. Quería tocarlo, quería verle, quería experimentar, quería oír todo lo que él hablaba, lo que enseñaba, lo que mostraba. Pero pocos fueron sus discípulos. Incluso a la hora de la verdad, cuando Cristo fue crucificado, a Jesús lo dejan solo. El amor tiene que ir unido a la fe, porque María Magdalena lloraba porque amaba a Jesús, pero también lloraba porque no creía que Cristo iba a resucitar. Hoy yo puedo decir, bueno, esa mañana oscura en la que yo leía aquí en la palabra, me puede mostrar lo que hay allá afuera, ¿no? El mundo en el que estamos, una sociedad que está enferma, que está en oscuridad. Seamos nosotros esa luz y alumbremos. María Magdalena, esa mujer que llegó primero a esa tumba, bueno, seamos los primeros, como María Magdalena, en llegar a esos hogares, a esos corazones y a esas vidas que necesitan de Cristo. Los discípulos corrían, dice, a prisa. Y nosotros tenemos que darnos prisa. Porque hay gente que muere sin Cristo. Y la tumba vacía es que está vacía. Porque Cristo vive. Amén. Y ya acabo. Dije que había acabado, pero no. No quiero dejarme nada porque, bueno, yo creo que si Dios me lo ha dado, lo tengo que compartir. Dios me mostraba que cada una de las personas que Él pone a nuestro lado, esa conexión es con un propósito, ¿no?
nosotros como iglesia tenemos que tener, yo sé que lo sabemos, pero es bueno recordarlo a veces, tener como esa sensibilidad y saber de que cada uno está en un lugar diferente. No juzgar, no rechazar, ni hablar entre nosotros, pero los que están afuera, los que se han ido y los que nunca han entrado. Hacerles sentir a ellos que son amados y que son necesitados. Y donde yo estoy, donde nos ha puesto a cada uno de nosotros Dios, que tengamos en cuenta que estamos para amar y para elevar al hermano. Y si es posible, un poco más que yo. Amén. Si nosotros hacemos esto, iglesia, si nosotros trabajamos, vamos a cumplir 2 mandamientos importantes. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, iglesia, juntos, unidos, inseparables, ayudándonos con un mismo corazón y un mismo pensamiento, vamos a extender su amor. Y ese amor va a ser el que no me va a dejar ser egoísta y disfrutar sola o solo de ese regalo tan grande que Dios me ha dado, que es la vida eterna. Amén. Bueno, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por su palabra, que sí, amén. Aleluya. Bueno, tenía ganas de veros. Día lluvioso. Como sabéis, llegué ayer del Brasil. He estado 3 semanas y ya os iré contando. Amén. Bueno, lo que os decía antes de salir, acordaros que pronto, Dios mediante, pondremos otra vez el curso de ABC los martes. Ya anunciaremos el día con tiempo. Amén. Haremos clases de bautismo también para los candidatos y a retomar todas las actividades de la iglesia. Aleluya. Gracias por vuestras oraciones, por vuestro cariño. Y ya os iré desgranando todo lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor va a hacer. Amén. Bueno, dicho esto, ¿qué tal si nos despedimos? Nos vamos con el gusto de su palabra. Y bueno, como veis, está lloviendo. Que nadie se vaya. Si alguno tiene que irse andando, ya buscaremos la manera de llevaros, ¿vale? No os vayáis solos, que alguien os lleve. Amén. Aleluya. Eli, tú puedes acercar a Paqui. Vale. Vale. Vamos a orar. Aleluya. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Y queremos pedirte, Señor, que cumplas tu propósito en todas las cosas. Señor, que tú nos lleves ahora en paz y en bendición, Señor. Y Padre, que tu palabra, Señor, que hemos escuchado, Señor, pueda dar fruto en nuestra vida, Señor, que abunde en nuestra cuenta. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, allí en sus casas. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Que el Señor os bendiga. Susana, bienvenida.